la obediencia que trae la gloria de Dios. ¿Cierto, pastor? Fabuloso, genial. Excelente, porque hoy más que nunca me parece a mí que necesitamos iglesias que añoren, que busquen, que deseen de todo corazón obedecer al Padre para que su gloria sea manifiesta en nuestras congregaciones y en el contexto donde se ubican nuestras iglesias. Y para eso, ¿saben, queridos? Necesitamos un modelo, necesitamos un ejemplo, necesitamos un referente. Tenemos sí o sí que tener a alguien que sea nuestro modelo a seguir, ¿cierto? Y solo tenemos uno, un modelo que es digno de imitar, digno de seguir y que debe ser sí o sí la razón principal de nuestra inspiración y del motivo que nos impulse a obedecer a Dios. Y me estoy refiriendo evidentemente a nuestro Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo quien inspiró, motivó y marcó el paso de la vida de los cristianos del segundo siglo. Cuando la peste antonina arrasó con el imperio romano, los cristianos que, contrario a lo que el famoso médico Galeno hizo, que para nada enfrentar la pandemia con gallardía, con virilidad y hacer el ejercicio de su profesión, huyó. Los cristianos, inspirados por el ejemplo de amor de nuestro Señor Jesucristo, dijeron: no, nosotros recogeremos a los enfermos, los atenderemos y cumpliremos ese precioso mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Marcaron la pauta y marcaron el paso de una iglesia extraordinaria. Casi 100 años después, llega la epidemia de Cipriano y empieza a arrasar. Los expertos dicen que probablemente se trató de una especie de ébola. Y murieron infinidad de personas. Y nuevamente los que marcaron el paso, los que dieron ejemplo extraordinario de amor, de servicio, de hospitalidad, de caridad, de, como dicen los franceses, tendresse, de ternura, fueron los cristianos. Y su inspiración, su motivación fue Jesucristo. Fue Jesucristo quien motivó, inspiró, ilusionó a ese joven tan valiente y extraordinario que, a pesar de que había sido esclavo en Irlanda y se había logrado escapar, luego volvió a ese mismo lugar donde había sido esclavo y predicó con valor y con el poder del Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Sí, acertaron, me estoy refiriendo a Patricio. Ese bendito hombre que decía: Cristo al frente de mí, Cristo atrás de mí, Cristo a mi izquierda, Cristo a mi derecha, Cristo arriba de mí, Cristo abajo de mí, Cristo en mí y mi vida total para Cristo. Jesús, que cuando la gente me vea, te vea a ti. Que cuando la gente escuche de Patricio, escuche a Jesús. Que cuando la gente piense en Patricio, piense en Jesús. Que cuando la gente vea a Patricio, vea a Jesús. Y ya ustedes saben cómo impactó Irlanda. Si tú hurgas en el acervo histórico de la iglesia, el avivamiento del siglo XVIII, la manera como Dios usó de una manera tan extraordinaria a Christmas Evans en Gales, a Jonathan Edwards, a John Whitfield, a los Wesley en Inglaterra, a David Brainerd en Estados Unidos. Si tú hurgas en el acervo histórico de la iglesia, encontrarás que todos tuvieron un elemento en común: amaron a Cristo Jesús. Y todo lo que hicieron, todo lo que emprendieron, fue deseando sinceramente agradarlo a Él, imitarlo a Él, servirle a Él y seguirle a Él. Así es que si esta congregación desea ser una iglesia obediente, que haga descender la gloria de Dios, debe seguir un modelo, un ejemplo, y es el de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso quiero que veamos a alguien que nos ayuda muchísimo. Yo suelo ser un poco curioso cuando leo la Biblia. Me gusta indagar y hurgar e ir a fondo. Y siempre me pregunté: ¿cómo habrá sido un día en la vida de Jesús? ¿Cómo habrá sido desde la mañana
hasta la tarde y el anochecer. ¿Cómo lo pasaba? ¿Se ha preguntado alguno eso? ¿No? Pues hoy les invito a hacerse la cuestión. ¿Cómo era un día en la vida de Jesús? Pues ¿saben algo? Hubo un evangelista que, inspirado por el Espíritu Santo, nos ayuda a responder eso. Me estoy refiriendo a Marcos. Marcos nos da el detalle cronológico de un día entero en la vida de Jesús. Desde la mañana hasta la tarde. ¿Quieren abordarlo conmigo? Porque si quieren ser una iglesia que obedezca de tal manera que haga descender la gloria de Dios, solo tenemos un modelo a seguir. El modelo de máxima, pura y excelente obediencia, el de nuestro Señor Jesucristo. Así es que les invito a que lo acompañemos en un día de sábado, un día de reposo. Vamos a ver cómo empezó en la mañana, cómo fue el mediodía, su tarde y la noche. Y luego veremos cómo eran sus madrugadas, cómo se levantaba después de un día atareado. ¿Les parece? ¿Se montan al barco conmigo? Prometo hacer el esfuerzo de llevarlos a buen puerto a la brevedad posible, pero en un tal mensaje suele tomarse 2-3 horas. ¿Estamos bien? Estamos en confianza, en familia, ¿cierto? No, es broma, trataré de ser breve. Pero bueno, vayan conmigo a Marcos. Déjenme antes darles un poco de contexto para que nos ubiquemos y todos estemos en línea. Marcos, el capítulo 1 es maravilloso. De por sí, en la entrada, desde el inicio, Marcos nos deja saber que tenemos un Dios fabuloso, fiel. 6 siglos antes prometió que enviaría a alguien que cambiaría por completo la historia. Y Marcos empieza su evangelio diciendo que es el cumplimiento de esa promesa. Y ese Dios que había hecho esa maravillosa promesa de que iba a enviar a alguien que nos iba a restaurar, salvar, redimir y cambiar, estaba acá. Así es que empieza bien la cosa. Luego dice, también hubo un profeta que anticipó, avisó que alguien prepararía el camino de ese Salvador. Y ese alguien era Juan el Bautista. También se cumplió esa promesa. Luego dice Marcos, y ese alguien, ese escogido por Dios, se encarga de bautizar a ese elegido, al enviado de Dios, a Jesús. Y también fue Juan el Bautista. Luego hay algo genial. Marcos nos deja ver esa imagen extraordinaria cuando Jesús es bautizado y se cumple también un anuncio que en la cultura judía tuvo que haber sido ¡wow! Ese personaje es alguien importante, porque en la literatura judía del segundo siglo, me estoy refiriendo a un periodo entre más o menos 400, 300 años antes de Jesucristo. En esa literatura había un dato extraordinario y fascinante que dejaba ver que el elegido de Dios, ese que Dios había enviado, sería marcado por ese evento extraordinario cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Así es que los estudiosos y los que conocían la palabra y que estaban ahí, ¡wow! Se trata de alguien especial. Así es que Marcos dice que el Espíritu Santo desciende como forma de paloma. ¿Saben por qué usa esa imagen él? ¿Alguien sabe acá? ¿Me dejan darlo? ¿El detalle? Los judíos tienen un escrito que se conoce como Talmud. Y en el Talmud, para poder transmitir la imagen que en el hebreo se da de los primeros versículos de Génesis sobre el mover del Espíritu Santo en la creación, usan la imagen de una paloma como forma de paloma. Así es que Marcos hábilmente usa la misma imagen y se sirve el Espíritu Santo del mismo vocabulario para dejarles ver que quien está descendiendo sobre Jesús es el mismo Espíritu que creó. Y es el mismo que le va a empoderar y le va a dar el poder y le va a llevar a cumplir la misión. Porque justo después del bautismo,
Pero antes de que avancemos, se escucha una palabra. ¿Recuerdan la palabra maravillosa que se escuchó? Del Dios Todopoderoso Creador, que dice que Él es su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Otra traducción, debido a la expresión griega que aparece, sería: en Él encuentro todo mi gozo, mi placer. Así es que después de eso el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Fue el Espíritu Santo quien lo lleva. Y allá es tentado ferozmente por el enemigo. Se declara el combate cósmico. Las fuerzas del mal declaran ataque directo. Pero él sale victorioso, ¿recuerdan? Sale con poder y victorioso. Luego empieza a proclamar que las buenas noticias del reino están ya acá. Y Él está presente y está obrando. ¿Y luego qué sucede? ¿Recuerdan? Escoge a los primeros discípulos. Como yo sé que ustedes son una iglesia que estudian la palabra. Pedro, Andrés. ¿Y el cuarto? Correcto, Santiago. Pedro, Andrés, Juan y Santiago, los 4. Así es que van con ellos. Y se hospeda en la casa de uno de ellos. Viernes por la tarde. Y al día siguiente sucede lo que vamos a leer ahora. ¿Están conmigo todavía? Vamos al capítulo 1 de Marcos. Y veamos el primer punto. Jesús por la mañana. Jesús en la mañana, en la sinagoga. Dice así a partir del versículo 21. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. ¿Qué compañeros? Los 4, correcto. Cuando llegó el día de descanso, se está refiriendo al sábado. El día de descanso empezaba desde el viernes por la tarde, cuando se metía el sol, y terminaba el sábado por la tarde, cuando se metía el sol también. ¿Ok? Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu soltó un alarido, dio convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad. Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús entonces corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Voilà, Marcos nos presenta a Jesús enseñando en el día de reposo. Y es en la mañana. Se dirige a la sinagoga. La sinagoga sería el equivalente de nuestros templos de ahora. Los judíos tenían un solo templo donde se practicaba lo propio relacionado a la liturgia, los sacrificios, etc. Y ese estaba en Jerusalén. Pero todos los judíos sabían que ahí donde habían entre 10 y 13 familias judías, procuraban sí o sí construir una sinagoga. La sinagoga, en realidad la expresión del griego al español sería nada más y nada menos que asamblea. Se traduciría como asamblea. Era el lugar donde se reunían para estudiar las escrituras, para meditar sobre ellas y también tener sus asambleas y abordar temas que atañen a la cotidianidad de su cultura y de su vida. Pues Jesús se va a ese lugar. En ese momento, en el siglo I, se acostumbraba a que no necesariamente había un especialista encargado de la sinagoga quien era el responsable de la enseñanza. Cualquiera podía enseñar, cualquiera podía tomar el lugar, especialmente si ya era conocido que tenía cierta autoridad y cierto conocimiento. Y es el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerdan que les dije que hace unos versículos atrás ya había predicado. Así es que ya se sabía que él era vocero, que era pregonero de la verdad, del evangelio. Y entonces le ceden el lugar y él toma
las escrituras y empieza a enseñar. Y ahí sucede algo fascinante. Marcos dice que la gente se admiró y dijeron, él no enseña como los otros. Marcos no nos da los detalles de qué dijo el Señor en ese momento. Los otros evangelistas a veces sí abordan la enseñanza de Jesús. Es sabido por todos que su capacidad pedagógica era extraordinaria. Pero Marcos se enfoca acá en su autoridad. Dice que enseñaba como no lo hacían los judíos de esa época. ¿Y por qué sucede eso? Pues déjenme explicarles otro dato interesante. Y es que los judíos de la época de Jesús nunca enseñaban bajo su misma autoridad. Nadie decía, la escritura dice esto, así es que tú debes vivir así, así, así. No tenían tal autoridad. Siempre solían proceder de esta manera, por ejemplo. He aquí lo que dice Moisés, pero el rabino Hillel fue un erudito rabino judío que existió antes de Jesús, unos años antes, entonces lo citaban. Pero el rabino Hillel dice esto y esto y esto. Por otro lado, el rabino Eleazar, él lo ve más como esto, esto y esto. Pero no fue el caso de Jesús. Jesús, dice Marcos, que enseña con una autoridad diferente. Y me llama la atención que en el griego Marcos optó por usar una expresión que su equivalente se encuentra en el Antiguo Testamento única y exclusivamente cuando se habla de la autoridad del Padre Celestial. Así es que Marcos le está dando la misma autoridad a Jesús y es la expresión exousia. Dice que enseñaba con autoridad. ¿Recuerdan el pasaje de los evangelios donde Jesús dice, oyeron, escucharon decir esto, esto y esto, pero yo os digo, ¿recuerdan eso? ¿Por qué? Porque Él mismo es la fuente de la palabra, la fuente del conocimiento. Pablo dice en el primer capítulo de Colosenses que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. La escritura le pertenece a Él, la escritura se basa en Él, la escritura apunta a Él, la escritura nos hace verlo a Él, la escritura nos maravilla con Él. Y desde esa autoridad Él está hablando. Así es que la gente está admirada. Wow, no habíamos visto eso. ¿Se imaginan ustedes ese privilegio, estar viendo a la mismísima fuente del conocimiento, hablándote a ti y enseñándote? ¡Qué privilegio! Ahora, no te sientas de menos, porque el Espíritu Santo de Dios está contigo y está con nosotros aquí ahora también. El Espíritu que inspiró. Así es que eso es fascinante, porque ese Espíritu nos ha sido dado a nosotros también. Y esa autoridad está con nosotros también. Y me llama la atención porque después lo que va a suceder, hermanos, no es el meollo, el foco, el centro de la admiración de la gente. Nosotros en la actualidad lo hemos hecho como el evento más admirativo de la situación que se narra ahí. Pero no, lo que admiró más a la gente fue el contenido, la autoridad con la que enseñaba Jesús. Y como evidencia de la autoridad que poseía, como evidencia que Él era el Hijo de Dios con total y plena autoridad divina, sucede lo que después narra Marcos, la liberación de Él. ¿Recuerdan? El hombre poseído. Y va a haber una liberación. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos. No sé ustedes, pero un endemoniado en una sinagoga. Qué tremendo, ¿no? Qué bien que un endemoniado aquí no podría estar, ¿verdad? Lo hace pensar a uno este asunto, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Pero cuando está el poder de Dios y la autoridad de Dios, no debemos temer. Debemos confiar en Dios, porque Él está con nosotros. Así es que se atreve a hablar el demonio, se pronuncia. Una teología increíble la del demonio, ¿eh?
¿Por qué usa una expresión el santo de Dios? ¿Sabe que el equivalente de esa expresión solo se utilizaba en el Antiguo Testamento para Yahweh? Para Yahvé, para el Dios creador, el Dios todopoderoso. Y el demonio la usa para Jesús. O sea que el demonio sabía quién es él. Lamentablemente los demonios a veces tienen mejor teología que nosotros los hijos de Dios. ¿Ah? Y vea lo que sucede. ¿Me están siguiendo? Vea lo que sucede. El Señor va a hacer algo que va a maravillar a la gente. ¿Sabe por qué? Déjeme contarle otro dato. En el primer siglo existían exorcistas. Y ahí voy a aprovechar un paréntesis, un elemento de cultura general. Todas las civilizaciones, desde la babilónica hasta la griega y la de la época del Imperio Romano, ninguna, absolutamente nadie, dudaba de la existencia de los demonios. De hecho, un escritor de la época del Imperio Romano dice, y cita textual, dice: yo estoy de acuerdo con Platón cuando dice que los brujos y los que hacen maleficios y cosas como esas es porque lo hacen influenciados o dirigidos por los demonios. No hubo civilización alguna en la antigüedad que no creyera en la existencia de los demonios. Fue a partir de la Ilustración del siglo XVII y XVIII que se empezó a poner en duda, porque aparecieron escritores franceses e ingleses que empezaron a decir: no, es mentira, no existen, no, es una especie de esquizofrenia, no, es un asunto psicológico, no, es un asunto mental. Pero hermano, los demonios sí existen, son reales. Pero no hay problema, porque el Señor de señores fue el que los creó. ¿Conocen ustedes las diferentes teorías del origen de los demonios? En la cultura judía y en otras civilizaciones y aún la tradición judeocristiana se han mantenido 4 posturas. La primera, que los demonios son producto de una civilización preadámica, es decir, antes de Adán. No ha ganado mucha popularidad y nosotros los cristianos evangélicos no la aceptamos, ¿verdad que no? La segunda, que son producto de una generación después de Adán, pero que se opusieron a seguir los planes de Dios. La tercera, que son producto de la unión entre mujeres y ángeles, que se encuentra en Génesis, capítulo 6 correctamente. Y la cuarta, los ángeles que se rebelaron contra Dios y que siguieron a Satanás en su rebeldía. Así es que estos fueron creados por Dios. Esa es la posición que el mundo evangélico protestante sostiene. Y imagino que ustedes también, ¿verdad? Sí, pastor, ¿es la misma posición? Ok. Entonces vean lo que sucede. Acá este demonio sabe que ahí está quien lo creó. Es su enemigo porque él se rebeló contra él, pero él sabe que él tiene todo poder y toda autoridad. Y por eso le dice: ¿qué traes contra nosotros? ¿Nos vas a destruir? Él ya sabe que sus días están contados. Y entonces el Señor dice: cállate y vete. Hermano, esto tuvo que chocar, impresionar a la cultura, porque como dije antes, existían exorcistas. En el primer siglo hay escritos de la cultura judeocristiana que nos muestran que habían exorcistas. Pero ¿sabe cómo procedían? Con cantos, con canciones, y haciendo cosas y poniendo humo. Incluso hay un historiador que cuenta lo que hacían. Algunos procedían quitando el hígado y el corazón de algunos peces, lo quemaban y el humo que salía hacían que la persona poseída por un demonio lo respirara para que el demonio, al sentir el mal olor, se escapara. ¡Qué tontería! Así es que la gente de esa época, la gente de la sinagoga que está expectante, está viendo todo eso, conocía todo eso. Sabía que esos exorcistas pasaban semanas intentando echar demonios y no ocurría. A veces funcionaba, a veces no. Así es que ellos habían visto eso, pero nunca habían visto que alguien solo con una frase sometiera al poder del mal.
Y dice Marcos, que el Señor le dice, cállate. ¿Y luego qué dice? ¿Y qué hizo el demonio? Hermano, permítame con todo respeto, déjeme imaginar el asunto, pero esta gente ha visto exorcismos. Pasan semanas y no sucede nada. Y oyen a alguien que está enseñando como nunca habían visto ellos antes. Decirle al poseído, cállate y déjalo. Y le obedece. ¡Wow! ¡Wow! No sé si me está siguiendo, pero nuestro Dios es el Dios todopoderoso, hermanos. Su Hijo Jesucristo tiene poder y autoridad. Y no importa qué espíritu maligno esté contra ti, el que te creó, el que te llamó, el que te salvó y el que te tiene en sus manos está de tu lado. Y es importante recordarnos esto, hermanos, porque Satanás ha seguido usando esta estrategia de meternos miedo, de meternos duda, de no creer que nuestro Dios sigue haciendo milagros y sigue siendo poderoso y sigue sometiendo a las fuerzas del mal. ¿Ve por qué Él debe ser nuestra inspiración? ¿Ve por qué debemos seguir obedeciéndole y someternos a su autoridad y a su dominio? Porque Él opera milagros aún hoy y controla a los demonios. Hace 2 años, estando en África, llegó un señor con un mal, desahuciado por el hospital, y le dijeron, vaya a morir a su casa. No se puede hacer más nada. No podía hablar, tenía una semana de no poder tragar, el cuello lo tenía inflamado y no pasaba nada, no podía tragar, se estaba muriendo. Y saliendo del hospital, su familia llorando y todos sorprendidos porque los mismos doctores le dijeron, él va a morir, llévenselo a la casa, va a morir, no podemos hacer nada. Y en la salida lo ve alguien y les dice que tiene esto y lo otro. ¿Ya lo llevaron con los cristianos? Ahí hay unos cristianos que cuando oran por los enfermos suceden cosas. Entonces lo llevan. Habían intentado con uno de los mejores brujos de África, cosa seria. Y él les había dicho, lo que él tiene es un trabajo que ni siquiera yo puedo controlar. Para matarlo a él pagaron mucho dinero y yo no puedo hacer nada, él va a morir. Y entonces lo llevaron con los cristianos. Y cuando llegaron, los hermanos oraron por él. Y en el momento, hermanos, hay algo que desciende sobre él, lo toma e hizo que expulsara lo que tenía en el cuello. Su familia no era cristiana, musulmanes todos, creyentes del poder de la hechicería y del mal, pero nunca habían visto algo así. Y cuando vieron lo que pasó, una de las personas que iba con él dice, había oído de Jesús, pero ahora que lo veo, sé que Él es la verdad. Ese es nuestro Dios. Y así terminó su mañana, echando fuera un demonio. Y la gente se va de la sinagoga a contarle a los vecinos. Yo me imagino a un Santiago, por ejemplo, o quizás un Eleazar, o por ahí tal vez uno que se llamaba Eliel, en la cultura judía, y va a su casa y dice, oye, ¿te recuerdas el hijo de Santiago que tenía un poder y un espíritu lo tomó y trajeron exorcistas y pasaron un mes intentando hacer cosas y no pasó nada? Sí, me recuerdo. Pues ahí en la sinagoga, hoy en la mañana, estaba un tipo que nos enseñó como nadie lo había hecho. Y sabes, en el momento se manifestó un demonio, un espíritu. Y ese que nos estaba enseñando le dijo, te callas y te vas. Y se fue en el instante. Así es que la gente va a decir, ay, solecito, ocúltate rápido, porque tenemos enfermos. Y queremos ir a ver a ese hombre, porque él tiene poder. ¿Por qué digo eso? Los judíos en el día del sábado no podían cargar a nadie, no podían hacer trabajo alguno. Así es que, aunque estaban, yo quiero ir a verlo, yo quiero que él ore por mí. No, ¿te me esperas? Tranquilito,
Cuando el sol se acueste, iremos y Él obrará. Pero llega el mediodía y se va a casa de Simón. Y ahí sucede algo maravilloso. Había un grupo de judíos de una secta que tenían una oración como esta. Gracias, Dios, porque no me hiciste mujer o perro. ¿Le da eso una idea de la imagen que tenía para ellos las mujeres? Ridícula, inhumana, ¿cierto? Pero aquí el Señor va a empezar a mostrarnos el interés que Él tiene por las mujeres y el amor que Él tiene hacia ellas. Llega a casa de Pedro y su suegra estaba enferma. Y le dicen, mi suegra está enferma. Y la estructura gramatical y las expresiones que Marcos usa para hablar de lo que hace enseguida Jesús es extraordinario. Porque se ve en el vocabulario ternura, amor y cuidado. Y una particularidad maravillosa. En todos los evangelios nunca toca a los endemoniados Jesús, pero a los enfermos sí. Y aquí sucede algo maravilloso. ¿Me permite, hermana? ¿Puedo tocarle la mano? ¿Es posible? ¿No se enoja conmigo? El Señor hace algo maravilloso. La toma de la mano y la levanta. Algo que no hacían, gracias hermana, los judíos, mucho menos los rabinos. Y eso me encanta del Señor. Porque Él traspasa barreras culturales, barreras sociales y espirituales. Y cambia la vida de las personas. Pero hay algo que pasa después. Si usted lee el pasaje, dice que la mujer enseguida se levantó y le sirvió. La expresión que Marcos usa es koinen, viene de diaconía, diaconén. Y es la misma expresión que Marcos usa en el capítulo 10, versículo 45 para hablar del servicio de nuestro Señor Jesucristo. Un servicio desinteresado, un servicio amoroso, un servicio que es de corazón. Y Marcos dice que esa actitud tuvo la suegra de Pedro. ¿Sabe, querido hermano? Que ese es el distintivo de un verdadero discípulo de Cristo, el servicio. Un verdadero discípulo de Jesús se conoce por el deseo de servir a los demás. Así es que el elemento clave para una obediencia que hace descender la gloria de Dios a la luz del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es el servicio desinteresado, el servicio amoroso, el servicio que pone en primer lugar a los demás. ¿Por qué digo eso, hermanos? ¿A quién le ha dado una fiebre de 39, 40, 41, 42 grados acá? A mí sí, hermanos. Cuando me da eso, pobre mi esposa, dice que yo me estoy muriendo. Ya me dejó la fiebre, pero yo sigo débil. Y Marcos dice que esta mujer, después de una fiebre alta, se levanta y sirve. Hermanos, ese es el distintivo de un verdadero discípulo. El servicio desinteresado, amoroso y sincero por los demás. Yo sé que esta iglesia es bendecida porque ustedes se distinguen por el servicio, todos, ¿verdad? Los unos por los otros y en el seno de la iglesia, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Y entonces eso es al mediodía. En el mediodía Jesús entonces sana y nos muestra que es capaz de servir ante un número considerable de personas y en la intimidad, en el seno familiar, donde nadie lo ve. Qué genial, ¿no? Y ese es el mediodía. Y luego comen
y si consideramos la tradición de la cultura judía, tuvieron buenas conversaciones y compartió con la familia, pero el sol empezaba a esconderse. ¿Recuerdan a aquellos que escucharon de lo que había hecho Jesús? ¿Recuerdan? Ya están viendo el sol. Métete, métete, sol, métete. Porque tienen enfermos. Y entonces llegamos a la tarde. Ya pasamos la mañana. Pasamos el mediodía y la tarde. Ahora vea lo que sucede en la tarde-noche. Vamos hasta los versículos 32 al 34 del capítulo 1. ¿Qué dice? Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Al ponerse el sol, fin del sábado, toda la ciudad, todos los que habían estado en la sinagoga, llevaron sus enfermos. Se reúnen a la puerta, al patio de la casa donde está Jesús. Y Jesús sana a muchos y expulsa demonios, pero no les permite hablar. No les permite hablar. ¿Había escuchado usted de eso que muchos teólogos han debatido sobre el silencio de Marcos, sobre ese momento que Jesús les impide a algunos que vayan y proclamen lo que Él ha hecho? ¿Sí? ¿Por qué silencia a los demonios Jesús? Hay diferentes cosas a tener en cuenta, me parece a mí. La primera es que si vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es bastante claro que rechaza el espectáculo. No le interesa el espectáculo. No está interesado en el espectáculo. Segundo, si usted conoce la historia judía, sabrá que días antes de que nuestro Señor Jesucristo aparezca, algunos años antes, habían tenido lugar revueltas judías y había un fervor político y un deseo de oponerse contra el Imperio Romano y ansiaban, añoraban que surgiera un líder político que los llevara a la victoria contra el Imperio Romano que los subyugaba. Así es que es muy probable que el Señor esté evitando un fervor de un Mesías político. Al mandar a callar a los demonios, Él quiere evitar una mala concepción, una mala imagen de alguien quien Él no es. Él no vino acá para ejercer como político. Él vino acá para redimir, restaurar la creación y salvar al mundo. La tercera, priorizar la formación de sus discípulos en secreto, en el círculo íntimo que generaron y que crearon. La cuarta, y esta no menos importante, no aceptar validación proveniente de fuentes impuras. Al Señor no le importaba recibir validación, aprobación, admiración, especialmente de los demonios. En Marcos, será la cruz la que revelará plenamente quién es Él, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, quien se sacrifica para salvarnos. Qué humilde, ¿no? Marcos no dice a qué hora se fue a dormir. Pero si tenemos en cuenta las probabilidades estadísticas de la población de Capernaum y de los enfermos de esa época, probablemente fueron muchos los que vinieron para que los sanara. Y si tenemos aún más en cuenta el hecho de cómo Jesús procede con cada persona, Él no hizo, wow, ¿cuántos enfermos? Pónganmelos todos en fila ahí, pónganlos todos, sí, todos, ya, listos, ¡puf! Sanados, buena noche. No. ¿Lo ha visto usted cómo proceden los evangelios?
¿Lo ha visto usted preocuparse por los niños en una cultura donde no les daban atención? Así es que es muy probable que le dedicó tiempo a todos. Y eso nos lleva a la conclusión lógica que se fue a dormir muy tarde. ¿Y ahora quiere ver usted cómo empiezan los días Jesús? Ya lo vimos en la mañana. Estamos corriendo porque esa cosa tiene un problema. Deben de arreglarlo. Va avanzando muy rápido. ¿Verdad que sí? Demasiado rápido. Vamos a orar porque se detenga un poquito. Se fue a acostar tarde. Tuvo un día muy cargado. Con el respeto del pastor y de los pastores y de los siervos de Dios, si yo hubiese sido, el pastor Evis hubiese sido quien pasa un día como Jesús, yo rápido le envío un correo a mis colegas, colegas, tuve un día muy cargado, me voy a tomar un día libre. Pero eso solo pasa allá, ¿verdad? Aquí no pasa. Y eso que quede acá, ¿verdad? No sale en la tele, en las redes sociales, va a ser en intimidad nuestra, ¿no? Pero tal vez así hubiese procedido yo. Y entonces me hubiese levantado tarde al día siguiente. Le eché muchas ganas el domingo. Amor, gracias por el café, les croissants, les pains au chocolat. No, así el Señor. Tuvo un día sábado muy cargado. ¿Sabe cómo lo empieza? Vaya conmigo. Veámoslo en la mañana, al amanecer. Veámoslo antes de que salga el sol. Y acá terminan su periodo de 24 horas. Vea, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Querido hermano, tenemos una falsa y equivocada noción de lo que es la oración. Lo vemos como si fuese una obligación, cuando es un privilegio que se nos dio. Es un placer. Hermano, gracias al sacrificio de Cristo, tú ahora, hoy, acá, en la ducha, en el baño, mientras conduces tu coche, en la escuela, en la universidad, no importa el lugar donde estés, tienes acceso directo ante el trono de la gracia y para hablar con el que tiene todo dominio y control. Hermano, somos extremadamente dichosos nosotros. Tú quieres hablar con tu presidente y pasas días y meses y no tienes un espacio de 5 minutos para hablarle. Y él no tiene todo dominio y control ni siquiera sobre este país, porque él no puede controlar las leyes de la naturaleza. La política está bajo su dominio, pero no más allá que eso. Y el Padre Celestial, Él tiene todo dominio y poder. Y está disponible las 24 horas para atender a sus hijos. Y Jesús dijo: si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Vuestro Padre que está en los cielos os dará lo que necesitas. Por eso Jesús oraba, hermanos. Él sabía que no era algo impuesto, obligatorio, era un privilegio y un honor. Y era la fuente de su poder. No se trata de ungidos y de especiales, hermanos.
El Espíritu Santo de Dios está para todos. Y Él te quiere y te puede usar a ti. No necesitamos de ir con ungidos o superhéroes. Claro que es una bendición y un privilegio, pero tú mismo tienes acceso directo a Él. Y Él te va a oír. Y Él cumplirá su plan en tu vida. Y Él es fiel y poderoso. A veces toma su tiempo y a veces lo hace a su manera. Pero siempre, siempre lleva a cabo su plan perfecto para la vida de sus hijos. En el 2020 lo experimenté. Mi mamá partió a causa del COVID el 10 de septiembre. Y cuando llegué a Guatemala, el país estaba cerrado y tuve que hacer todo un periplo para entrar por México. Fue toda una experiencia y no tengo tiempo para entrar a los detalles. Llegué el 13 de septiembre, ya estaba sepultada. Y a las 6 de la mañana del 14 de septiembre sonó la puerta de mi cuarto. Y era mi hermano y me dice: brother, papá se fue también. En 4 días perdí a mis progenitores. Y si tú has pasado por algo como eso, perder a un ser querido, sabes el golpe y lo duro que eso es. ¿Sabes cómo te acecha el dolor, la desesperación, la tristeza y te sientes abrumado? Pero jamás había experimentado la profundidad, la dulzura y el valor de las palabras que dicen: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y saben qué? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ahí me di por enterado. Tuve la dicha de tener padres que me amaron demasiado. Son mis héroes de la fe. Mi padre, un hombre de Dios. Mi sueño es amar la palabra de Dios como él la amaba. Y mi sueño es ser un hombre de oración como lo era mi madre. Son mis héroes de la fe. Así es que cuando se fueron yo estaba devastado. Pero ahí el Señor me dice: ni uniendo el amor de los dos, no se compara al amor que yo tengo por ti. Yo soy tu padre y yo cuido de ti. Nuestro Dios es maravilloso. Y nadie te va a amar como Él te ama. Y no tienes idea cómo Satanás trabaja para que no ores, porque él sabe el beneficio que obtienes cuando doblas rodillas. Primero, es una intimidad pura, sincera y santa entre un hijo que tal vez viene al padre devastado, dolido, necesitado, acongojado y apenado. ¿Y sabes algo? Ese padre te recibe y te atiende. Por eso Satanás trabaja para que el pueblo de Dios no ore. Hermano, aprovecha el privilegio que tienes de orar. No lo veas como una obligación, míralo como un privilegio. El creador del universo te atiende. No sé si has visto esa escena maravillosa del libro de Apocalipsis. Están sonando trompetas, están todos adorando, están pasando cosas, está algo extraordinario cuando el Señor manda callar todo. Silencio, y hay un silencio ensordecedor y abrumador. ¿Y has visto por qué? ¿Has visto por qué ese silencio? ¿Has visto por qué manda callar todo Él? Porque las oraciones de su pueblo están llegando. Todo se detiene porque las oraciones de los santos están llegando. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta? La oración, hermano, es un privilegio. Te acerca a Dios, te une al corazón de Dios, te pone en línea con Él y su propósito se cumple. Hermano, no sigas teniendo la osadía de empezar tus días sin pasar un tiempo con Dios. No tengas ese orgullo de enfrentar la vida como si tú fueras Dios. Por ocupado que sea. A mí me encantó uno de mis héroes de la fe, Charles Wesley, decía: no dejo que ni siquiera un solo pajarillo le adore antes de que yo le adore en la madrugada. Martín Lutero decía: mientras más cargado va a ser mi día, más paso tiempo con Dios en la mañana. Hermano, hurga en el acervo histórico de la iglesia y verás que todos los avivamientos, el de Gales, el de Inglaterra, el que tuvo lugar en la India, el que tuvo lugar en la costa oeste de África, el que tuvo lugar en Estados Unidos, el fabuloso mover del Espíritu Santo en Escocia, se dio porque hubo hombres y mujeres que entendieron que estar de rodillas en la mañana ante Dios no era una obligación, era un privilegio. Era una dicha y era la oportunidad de oportunidades de estar con Dios. Así es que aprovecha tu privilegio y pasa más tiempo con tu Dios. Es muy probable que la persona que en su plan eterno que Él trazó para bendecir este país seas tú. Porque es algo que me ha maravillado de Él. Él es especialista en usar a los que nadie usaría, a los que nadie mira y a los que nadie quiere ver. Así es que, hermano, Pablo dice: oren sin cesar y descenderá la gloria de Dios. Nuestro modelo a seguir caminaba de la manera que caminó, vivió de la manera que vivió, pasó sus días de la manera que los pasó, porque siempre empezó de rodillas ante su Padre Celestial. Quiero respetar el tiempo y de hecho ya me prolongué. Les pido perdón. Voy a detener el mensaje acá. Seguía una parte, pero voy a detenerlo acá. Hermanos, al ver lo que Dios está haciendo en África, me ha dado a mí más ganas de ver un avivamiento. Y oro para que el Señor nos conceda ese privilegio de ser la generación de un avivamiento poderoso en Latinoamérica. Pero cuando digo un avivamiento me refiero al avivamiento en el sentido bíblico, no a un puro emocionalismo, a llorar por llorar y a pasar un tiempo en un templo. No, me refiero a esos avivamientos que producían un impacto social, político, real en los países. Como el de Escocia. En el siglo XVIII dejaron de existir las prisiones. Hubo un cambio radical. En el siglo XIX en Inglaterra dejó de venderse el alcohol en una zona. Hubo un cambio tan impactante en la sociedad que era evidente que el Espíritu de Dios había visitado esa nación. ¿Cómo anda Colombia? Y si tú eres esa persona que en la eternidad perfecta de Dios, en el plan perfecto, eres tú a la que Él escogió para bendecir este país,
y te lo estás perdiendo porque no pasas tiempo con Él, porque no has estado de rodillas con Él. Y estás haciendo que ese plan se detenga y no se cumpla ahora, aún. Y si tú eres esa persona, yo quiero creer que sí. Porque insisto, nuestro Dios es un especialista de usar incluso a los burros para que hablen y den un mensaje. Eso me ha ayudado mucho. Yo le doy gracias a Dios por ese episodio de la Biblia, porque eso me ha ayudado a ser humilde, decirle: Señor, tú usas a los burros, así es que un burro como Evis tiene esperanza. Oramos y le rogamos: Señor, de verdad queremos ver descender tu gloria. Danos hambre y sed de ti. Danos hambre y sed de ti. ¿Sabe por qué le digo hambre y sed de justo? De eso, porque la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.